Hora Cero Chalatenango. Elecciones legislativas y municipales El Salvador 2018. Análisis, comentarios y entrevistas con los candidatos a las comunas y diputaciones por el norteño departamento. Conozca a profundidad las propuestas y plataformas electorales de quienes tendrán la responsabilidad de conducir nuestro destino en los próximos años. Hora Cero, programa radial y multimedia de amplia participación y contenido. Esto es Hora Cero con Wilmer Franco. Buenas tardes, profesor Gilberto Carlos Ortega Hernández, candidato a la alcaldía del municipio de Nombre de Jesús por el FMLN en el norteño departamento de Chalatenango. Bienvenido, Gilberto, al programa Hora Cero Chalatenango de Radio Zumpul. Muy buenas tardes. Antes que nada, darle gracias a Dios, ¿verdad?, que nos permite estar por acá con ustedes, y también a ustedes por la invitación que nos han hecho en estar en este programa. Gilberto, como a todas y todos los aspirantes a las comunas de nuestro país, la gente quisiera conocerte un poco más a fondo, saber de tu infancia, de tu familia, de tus sueños de joven, es decir, aquellas cosas tuyas que no las muestra una hoja de vida, tu esencia. Bueno, pues de la infancia, ¿verdad?, como la mayoría de personas nos quedan algunos recuerdos, ¿verdad?, pequeños así. Yo nací en Nombre de Jesús, soy originario de ahí, en 1 de octubre de 1978, el Día del Niño. Por eso siempre vamos a ser niños, ¿verdad? Bueno, nací como en mucha familia, ¿verdad? Una familia, digamos, multiintegral, o sea, mis padres vivían con mis abuelos. Entonces tuve la oportunidad de vivir, si bien a veces eso es un problema, ¿verdad?, pero yo tuve la oportunidad que en esa casa vivía una tía, bueno, vive todavía ahí una tía que ella es maestra, y es una de las cosas que me recuerdo, ¿verdad? Ella, mi tía Carmela, a quien aprecio mucho porque me ayudó mucho en mi formación, me llevaba a la escuela donde ella trabajaba para que pasara el día, digamos, para que no estuviera aburrido, digamos, en la casa. Tenía 5 años. Quizás en esa época era un poco más flexible el sistema educativo. Estando ahí, vieron como una oportunidad de que entrara a 1er grado, pero solo por estar, digamos, con otros niños, porque la edad normalmente es de 7 años, ¿verdad? Entonces, estando ahí, la profesora de 1er grado, niña Rosalba, vio que iba como aprendiendo, digamos, bastante rápido, y al finalizar el año había aprendido a leer y escribir. Entonces ella tomó a bien darme el certificado. Supongo que eran otros tiempos, ¿verdad?, que había esa flexibilidad, como lo dije anteriormente, y pues digamos que ahí comenzó mi carrera. Como niño era... ¿En Nombre de Jesús? Nombre de Jesús. Ahí naciste tú y ahí... Ahí estudié desde 1er a 9º grado en Nombre de Jesús. ¿Qué recuerdas de esa época de estudiante tú, Gilberto? Fíjese que yo siempre fui un niño bastante, digamos, tranquilo. No me gustaba así los conflictos. Bastante, bueno, mi familia siempre me tuvo como que no le di muchos problemas, digamos, de niño, ¿verdad? ¿Era bien portado? Es bien portado, digamos, de buena conducta. Cuando estuve en la escuela, yo mismo recuerdo que más o menos de 1er a 6º grado, algo así, tenía como un niño, digamos, normal, ¿verdad? Pero algo pasó en los grados ya superiores, de 6º en adelante, que sentí que mi rendimiento académico mejoró bastante. Entonces ya cuando estaba entre 8º y 9º grado, se me había pegado esa como un mito que hay, porque no es que sea cierto eso, que el que es bueno en matemáticas, como que el inteligente, le dice la gente, ¿verdad? Entonces había descubierto esa habilidad que tenía en esa área, en matemáticas. ¿Ah? Y a pesar de que en esa época mis sueños de niño, digamos, nunca fue ser profesor. Siempre mi papá me inculcaba la cuestión de la ingeniería. Como uno de niño se imagina de que al estudiar una ingeniería, por ejemplo una ingeniería automotriz, uno va a fabricar los autos, ¿verdad? Pero en la realidad aquí en El Salvador no es así, pero esa era mi digamos como que mi sueño, mi proyección.
de niño. En esa época las escuelas, ¿cómo eran? ¿Tú fuiste a una escuela pública o fuiste a un colegio? Pública. Una escuela En nombre de pública. Jesús, sí, solo la escuela pública está y no había condiciones también para ir a otro lugar. Bueno, en esa época nos recordamos, pues, comparado con lo que es hoy en día, ¿verdad? Ahí las familias le tocaba rebuscarse por la compra de los útiles escolares. Iban niños descalzos, me imagino, de los Niños católicos, descalzos, ¿no? niños ¿A ti no te descalzos. pasó eso, no? Fíjese que yo tuve la suerte, o sea, hay que decirlo así. Mi grupo familiar, mi núcleo familiar, son de escasos recursos económicos, pero el entorno, hablando ya de abuelos, ellos tenían condiciones, digamos. Entonces, lo que le faltaba a mi mamá, a mi papá, digamos que ellos proveían, pero sí, yo vi a muchos compañeros que iban descalzos y eso incluso me pasó a mí. Los útiles escolares uno no los, digamos que el maestro le da el paquete, ¿verdad? El listado sería la cosa, el listado de lo que paquete, uno hay que comprarlo. paquete no había en esa época, entonces, y uno pues compraba lo básico, la familia, entonces quizás nadie llevaba lo que decía el listado, lo que se necesitaba, mucho menos, ¿verdad? Ya las cosas así como zapatos, pues, entonces, y a pesar de que, bien contradictorio, porque en esa época era bien exigente lo del uniforme, entonces se le exigía al alumno que fuera bien presentado, pero no se daban las condiciones para poder ir como se quería el ministerio, ¿verdad? Muy interesante hablar de ti como estudiante porque además ahora eres maestro, ¿verdad? Así Y te es. preparaste para eso. Gilberto, cuéntanos un poco cuál ha sido tu trayectoria de trabajo dentro de la comunidad, cómo todo ese bagaje de conocimientos y experiencias han servido de alguna forma para el desarrollo de tu municipio, aún sin ser electo a un cargo popular como este, ¿no? Al que aspiras. Eh, ¿Qué fue, qué ha sido de tu experiencia a nivel municipal y como profesor? O sea, ¿cómo fue ese salto de la carrera, ¿no? ¿Por qué decidiste ser profesor y luego por qué decidiste entrar a actuar con tu comunidad? Bueno, como decía anteriormente, el sueño era ser un ingeniero, ¿verdad? Pero ya estando en la realidad, aconsejado por otro docente, ahí, don Oscar, el director del instituto, por la habilidad matemática que tenía, me recomendó él estudiar esa carrera y que en esa época era fácil conseguir trabajo. Pero sobre la trayectoria en la comunidad, el cargo, siento yo que esta carrera que yo escogí de profesor, como que trae automáticamente dentro de ella una convivencia con la población mucho más allá que otras Un áreas. involucramiento, por así decirlo, ¿verdad? Con la comunidad. Así es, porque en mi caso, yo comencé a trabajar bien joven, desde los 19 años. De hecho, en esa época había un plan que se llamaba Maestros Idóneos. No había terminado la carrera cuando ya había comenzado a trabajar. Y luego terminé pues estudiando y trabajando, ¿verdad? Sí, Estuve. en tu currículum aparece que eso, ¿no? Que aún estudiando tú sacaste la carrera a base de tu propio esfuerzo. Así es. ¿No? Mi familia me apoyó hasta bachillerato, de ahí en adelante prácticamente ya me tocó a mí, ¿verdad? Y en la comunidad, en mi rol como docente, en un primer momento me involucré bastante con las actividades deportivas de la comunidad. Hace poco, por cierto, platicando con unos amigos por ahí, veíamos de que casi, quizá me debería decir, el 80% de los torneos que se han hecho en nuestra comunidad he estado involucrado yo, bien como gestor, coordinador en cualquier otra área. Eso fue como en un primer momento, pero en el año 1997, 96 creo que comenzó, 97 se materializó. Yo formé parte de un grupo que se llamaba Grupo Ecológico de Nombre de Jesús. Quizás de las cosas del involucramiento con la comunidad es una de las que más nos llena de orgullo, porque gracias a ese comité que después pasó a formarse Asociación Ecológica de Nombre de Jesús, fue Nombre de Jesús, o es hoy en día, como uno de los pioneros del tratamiento de desechos sólidos en forma integral. Junto con Suchitoto, era el que iba, digamos, adelante de nosotros. Participamos incluso en algunos certámenes que hacía el Ministerio del Medio Ambiente y en algunos ganamos el tercer lugar, en otro reconocimiento honorífico, lo que le llaman. Entonces, y pues hicimos ese proyecto, pero era un grupo de jóvenes, pues.
logramos gestionar bastantes recursos, o sea, para ese grupo, pero nuestra esencia era el tratamiento de los desechos sólidos. Cuando ya después se convirtió en una ley que todas las alcaldías tenían que tener ese servicio, pues entonces ya eso pasó, digamos, a la alcaldía, pero ya Nombre de Jesús tenía una experiencia a las viviendas capacitadas en el reciclaje. Y esa conciencia, digamos, de lo importante del tratamiento de desechos sólidos. Entonces ya hoy en día sí ese servicio lo da la alcaldía, y lo lastimoso fue que el grupo ahí como que perdió su fin, ¿verdad? Poco a poco se fue, digamos, desintegrando. Entonces, pero dejó, o sea, esa semilla, que hoy, por ejemplo, si las personas que visitan Nombre de Jesús, uno de los puntos, o sea, que por el que más nos visitan alcaldías de otros lugares, incluso el año pasado nos visitó una alcaldía de Honduras, lo que van a ver es la experiencia de Nombre de Jesús con el tratamiento de los desechos sólidos. Ahí hay más o menos un promedio de 15 personas al mes que tienen trabajo, gracias a una iniciativa pues de ese comité. Muy interesante, quizás más adelante vamos a retomar un poco esa parte de Nombre de Jesús, ¿no? Porque me imagino que es un trabajo también en la que la alcaldía está involucrado, ¿no? Así es. Ya como esa quizás es la otra parte de mi trayectoria que quería mencionar, ¿verdad? Quizás el involucramiento con los deportes, con los jóvenes, en el tratamiento de desechos, le llamó la atención al partido, y en un momento determinado, fue en la elección del año 2000, se fijaron en mí y me hicieron la invitación de que participara como miembro del consejo, ¿verdad? Entonces fui parte pues del Consejo Municipal de Nombre de Jesús el año 2000 y 2003. Luego tomamos un descanso, digamos, por ahí. Y nuevamente en el 2009 me volvieron a invitar a formar parte del Consejo Municipal de nuestro municipio. Desde el Consejo pues hemos hecho muchas cosas, porque me considero parte prácticamente de todo lo que ha avanzado Nombre de Jesús. Nombre de Jesús, solo yo con eso trato la manera de describir algunos acerca de los grandes logros que hemos hecho como FMLN en nuestro municipio. En Nombre de Jesús, el casco urbano lo divide una quebrada, en dos partes el casco urbano, y en una parte, digamos, está el centro de Nombre de Jesús, los cantones de Potrerillos, el dique, y del otro lado de esa quebrada están el resto de comunidades, o sea, el 80% de comunidades. Solo como para ver el gran cambio que se ha hecho, que ni esas quebradas tenían siquiera un puente para poder pasar pues, de un lado al otro del mismo, para comunicarse, así es. Tendieron puentes. Tendimos puentes, de hecho hay 2 puentes ahí, pero o sea, eso no es nada comparado con todo lo que hemos hecho, pero solo lo pongo como que ni siquiera eso estaba, que era algo tan vital, o sea, comunicarse dentro del mismo municipio. Ahora, de ahí en adelante, la infraestructura, prácticamente un 70% de las escuelas que tienen, todas las comunidades tienen escuelas, las construyó la alcaldía, proyectos de electrificación, apertura de carreteras. No hay ni una comunidad que no tenga carretera. ¿Quién gobierna y desde cuándo el municipio de Nombre de Jesús? Lo gobierna el FMLN, me siento parte, lo gobernamos nosotros desde entonces, aunque no siempre he estado en el consejo, y desde 1997 se ha visto esa transformación que tuvo nuestro municipio. Muy bien, buenas tardes amigos y amigas, Radio Escuchas de la 92.1 Canto Libre de Chalatenango. Estamos con Gilberto Ortega Hernández, candidato a la comuna de Nombre de Jesús para las próximas elecciones por el FMLN, conociendo un poco de su vida, su trayectoria y sobre todo cuáles son los planes que tiene para el municipio de Nombre de Jesús, donde espera gobernar si fuese electo en los próximos comicios del 4 de marzo. Ya volvemos. Esto es Hora Cero con Wilmer Franco.